Hola chicas, buenas noches. ¿Me escuchan? Ileana, ¿me escuchas? Buenas noches. Guadalupe, ¿me escuchas? Mari Carmen, Profesora, sí, sí se escucha. ¿sí me escuchas? Yo te escucho un poquito cortada, Ileana. Lupita, ¿tú me escuchas? Mari Carmen. Mari Carmen me dice que sí, gracias. Lupita, Buenas noches, asesora. Sí, yo sí la escucho. Sí, asesora, yo sí la escucho muy bien. Buenas noches. perfecto. Muy bien, yo también te escucho bien. Muy bien, chicas. Bueno, pues bienvenidas. Bienvenidas a nuestra primera sesión de esta semana 2 de nuestro módulo 22 después de una semana de receso académico. Espero que hayan descansado, que lo hayan disfrutado y aprovechado. Y bueno, pues estamos aquí ya retomando nuestro módulo 22 en nuestra segunda semana. Entramos a la fase de contextualización. Por ahí, si alguien estuvo en la última sesión de hace más de una semana, bueno, di un contexto general. Ahorita vamos a puntualizarlo y bueno, iniciamos. ¿Sí? Iniciamos. El orden de esta sesión, chicas, es como siempre, bueno, antes que cualquier otra cosa, preguntarles cómo están, que me comenten si ya revisaron algo de lo que tenemos pendiente por entregar esta semana, si hay alguna duda. Posteriormente pasaremos a explicar la, las actividades de esta semana, incluyendo el foro y bueno, en el momento de estar en la explicación, ya lo sabes si ya han estado en las sesiones anteriores, respetando las reglas de comunicación virtual, pero me pueden hacer preguntas en cuanto les surjan. Si me levantan su mano y porque si me espero hasta el final quizás se nos olviden. Nada más respetemos el turno de las compañeras y cuando alguien está por ahí haciendo algún comentario. ¿Sí? El propósito de esta sesión básicamente es orientar lo que es la parte de contextualización en un proyecto y apoyarlas con una explicación para realizar adecuadamente la fase 3, la fase 4 y pues incluyendo también el foro de clase, aunque bueno, ya debimos haber empezado con nuestras participaciones. Entonces, estas son nuestra orden del día y básicamente las reglas de la sesión. Como primer punto, y antes de iniciar con todo lo que ya es el trabajo de la semana, preguntarles, chicas, ustedes saben que para mí es muy importante estar este punto, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de vacaciones? Y si tuvieron oportunidad ya de revisar algo sobre los trabajos de esta semana 2 o algo sobre el foro, si ya hicieron sus participaciones o si tuvieran alguna duda. Yo encantada de escucharlas. Así que adelante. ¿Quién quisiera empezar a hacer algún comentario? Adelante, Lupita, gracias. Gracias por participar. Sí, asesora, mire, pues yo pues he tenido trabajo. Ya empecé a revisar todas las actividades que tenemos que hacer y yo Ujú. creo que si me da oportunidad al ratito o mañana ya empiezo a hacer las actividades. Igual ya estoy haciendo mi tabla para participar en el foro, para que sea mi primera participación, pero ya estoy haciendo el cuadro. Ok. Ok, muy bien, Lupita. Muy bien. Me da gusto escuchar eso porque acuérdate que la tabla se comparte entre lunes y martes para que tus compañeros tengan oportunidad de revisar las aplicaciones que tú por ahí nos propongas o nos comentes. Muy bien, ¿cómo te fue de vacaciones? ¿Descansaste a pesar del trabajo que tuviste?
Sí, asesora, la verdad que sí me dio un descansito porque pues sí, a veces se llega a ser pesado entre el trabajo y estar cumpliendo con las actividades y eso pues sí se hace un poco pesadito, pero pues sí, esta semana sí descansé. Ok, qué bueno, hija, de eso se trata. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues cargando pilas porque ya, son sus últimos pasos por aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lupita, por tu participación. Mari Carmen, adelante, hija. Hola, buenas noches, asesora y compañeras. Pues yo sí ya revisé todas las de mis actividades, también ya realicé mi primera aportación al foro. Y pues sí, también igual descansé, no abrí plataforma, la verdad, y toda recargada con toda la pila. Pues esperemos que sea una semana muy buena para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Yo también espero que sea una semana muy buena para todos, ya con pilas recargadas. Hoy tenemos actividades, esta semana tenemos actividades muy interesantes, ¿eh? La verdad, muy, muy interesantes que les pueden ayudar muchísimo en su proyecto y bueno, inclusive sientan las bases como para que ustedes tengan las herramientas para cualquier otra investigación. Entonces, bueno, pues eso me da gusto. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen, gracias por tu participación. Ileana, ¿tú cómo vas, hija? Que es asesora, compañeros, pues, me van a Ileana, se nos está cortando tu audio. No sé si es la señal o si quisieras moverte un poquito a ver si te escuchamos mejor. sí, creo que mejor. Y te perdimos el audio, hija, completamente. Creo que va a ser tu señal. Ay, Ileana, ya realizaste tus actividades. Excelente, excelente. Bueno, hasta donde alcancé a revisar hoy, todavía no tenía ningún envío, pero bueno, que me encanta que ya las hayas realizado. Ahorita vamos a puntualizar algunas cosas que son importantes para estas actividades y eso te va a dar oportunidad de revisar lo que hiciste y bueno, pues también en su caso sí, y por ahí hay algo que corregir. Ah, no la subes todavía. Muy bien, pues adelante. Adelante, bueno. Mira, adelantaste un poquito. Muy bien. Chicas, pues gracias, bienvenidas. Yo sé que después de una semana de receso nos puede costar algo de trabajo retomar esto, pero bueno, aquí estamos. Y aquí estamos con todo el entusiasmo y todas las ganas de seguir adelante, porque no nos queda mucho, no nos falta mucho. Entonces, bueno, vamos a meter por ahí el acelerador. Vamos entonces a iniciar. ¿Alguien tuviera alguna duda en especial? Algo de la semana uno que todavía quede por ahí con inquietudes o algo de lo que ya hayan revisado esta semana 2. No. Ok, Mari Carmen. Lupita, ¿alguna duda? Iliana, tú que vas ya más avanzada, ¿alguna duda? Yo de mi parte no, asesora, ninguna. No. Ok, bueno, perfecto. Pues, ¿qué les parece entonces si ya nos vamos directo al siguiente punto de nuestra orden del día y vamos a proyectar nuestra presentación? Permítanme un segundo.
Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Ya pasamos nuestra fase de diagnóstico, toda nuestra semana 1. Ya a estas alturas nuestro tema tiene que estar perfectamente claro, ya tiene que estar bien enfocado, bien redactado, porque eso va a ser muy importante para realizar con éxito las actividades de esta semana. Entramos a nuestra fase de contextualización. Es la segunda fase de esta metodología que estamos llevando para la elaboración del proyecto. Esta fase nos ocupará las 2 actividades de la semana 2 y también es el fondo realmente del propósito del foro. Aquí tenemos este esquema, ya tenemos nuestra formulación del problema, ya tenemos parte de la sistematización del problema, ya tenemos causas, consecuencias, efectos, todo esto que ya hicimos y nuestros objetivos, tanto en general como los específicos. Ya estamos listos para entrar a nuestra fase de contextualización. Y antes de empezar con la explicación, me gustaría hacer una pregunta. La parte de contextualizar, sobre todo en este caso, chicas, en nuestra actividad 3 tiene mucho que ver con hacer una comparativa, hacer una comparación entre algunos puntos de mi proyecto con proyectos que ya otras personas hayan realizado, proyectos que ya estén validados, proyectos que ya se hayan estudiado y que inclusive ya sirvan inclusive de base para la realización de otros proyectos. La palabra contextualizar es mucho tiene que ver con esta práctica comparativa. De hecho, cuando se realiza una tesis, ya sea para terminar un posgrado o terminar una licenciatura, dentro del marco teórico hay un apartadito que se llama marco contextual, que es justamente donde retomamos los estudios que ya se han hecho anteriormente de mi mismo tema, los plasmamos y los analizamos. Entonces, derivado de esto, se me ocurrió preguntarles, ¿cuál creen ustedes que pueda ser el principal aprendizaje? ¿Qué podrían ustedes aprender como punto principal de una comparativa entre su proyecto y algún otro proyecto y que se haga de manera adecuada? ¿Cuál aprendizaje se les ocurre que esto les pudiera dejar? A ver, Mari Carmen, ¿cuál aprendizaje? El que se te ocurra de comparar algo. Siempre que queremos mejorar, pues nos vamos a lo que ya está hecho, nos vamos a compararnos con alguna otro estudio, análisis, tarea, cualquier circunstancia. ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué aprendizaje nos puede dejar esto? ¿Se te ocurre alguno, Mari Carmen? Eh, sí, podría ser la forma en la que hacemos las investigaciones y nosotros mismos interpretamos el contexto de una sola información. Ok, muy bien. Sí, un aprendizaje de esta práctica comparativa es darnos cuenta cómo otras personas han hecho estas investigaciones, cómo han abordado, desde qué punto de vista han abordado quizá este mismo problema, pero con otros ojos o con otro enfoque. Y eso es muy enriquecedor y eso es muy importante. Muy bien, Mari Carmen, gracias. Lupita, ¿a ti se te ocurre algún aprendizaje que puedas obtener de esta práctica comparativa? Algo que se te venga a la mente. Asesora, pues más que nada yo diría que, pues sí, me queda el aprendizaje de saber eh, administrar el tiempo y las actividades que voy a realizar. Y a pesar de tener trabajo, pues darme un tiempo para hacer mis actividades, porque la verdad la pasada, sí se me hizo un poquito pesado porque se me juntó todo al final, pues por cuestiones de trabajo, pero mi aprendizaje creo que, o sea, lejos del tema,
es pues aprender a repartir mis tiempos para que mis actividades pues también queden de calidad. Ok, ok, Lupita. Bueno, a lo mejor si lo enfocamos a una práctica comparativa cuando tú leas a lo mejor otro proyecto semejante al tuyo de tu mismo tema, a lo mejor eso te va a decir más o menos, este, si quieres hacer el tuyo con un nivel determinado de calidad, pues cuál sería el camino. Y con esto te va a permitir visualizar los tiempos que necesites tener para hacerlo y así poderlos organizar. Muy bien, pues es un aprendizaje personal. Muy bien, Lupita, muchísimas gracias. Iliana, ¿a ti se te ocurre alguno que nos puedas aportar? Tú ya lo hiciste, tus trabajos. ¿Qué aprendizaje te puede dejar una práctica comparativa de tu proyecto con algunos otros? Porque su respuesta es derecha. Ok, ver algunos errores. Sí, 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 muchas veces cuando estamos comparando, justamente nos damos cuenta, decimos, híjole, me faltó esto, o aquí esto está mejor explicado, o a lo mejor la redacción es distinta y la del proyecto X es más clara, y eso nos ayuda, eso siempre nos ayudará a mejorar, siempre siempre el compararnos con algo ya hecho de calidad, ya validado, nos puede dar aprendizajes que siempre necesariamente nos tendrán que ayudar a mejorar. Muy bien, pues muchas gracias. Pues eso es justamente, ok, en implementar otras ideas, claro, justamente para eso es esta práctica. Muy bien, muchísimas gracias, Iliana. Pues justamente, chicas, esto es lo que tenemos que hacer en nuestra actividad 3. ¿Qué nos pide esta actividad 3? Que es parte importantísima de la contextualización. Bueno, lo primero que hay que notar es que ahora nos piden un documento, no nos piden una presentación, donde justamente hagamos una tabla comparativa entre nuestro proyecto y al menos dos proyectos del mismo tema. Ojo con esto, no importa la localidad geográfica. Si es de tu mismo tema, el proyecto puede haber sido elaborado en Colombia, en Ecuador, en España, en Sonora, en Chiapas, en cualquier otra localidad. Lo importante aquí es que el tema de análisis sea el mismo o lo más parecido al tema que ustedes están trabajando y que evidentemente la información se tome de un proyecto sólido, de un proyecto validado, de un proyecto que realmente nos ofrezca una información de calidad. Aquí no se vale, lo comenté desde la última clase que tuvimos, aquí no se vale utilizar blogs, no se vale, de hecho, utilizar un internet libre nos daría muchísimo trabajo. Hay que entrar por Google Académico. Vamos a hacer un ejercicio más tardecito, y que sean proyectos realmente realizados, por así comentarlo. ¿Qué es lo que vamos a poner en nuestra tabla o cuáles son los puntos que vamos a comparar? Pues la misma actividad no los da. El problema o la oportunidad, el área de interés, el objetivo general, el lugar donde se desarrolla, la población que se beneficia, quién o quiénes lo han atendido y las diferentes soluciones que se han planteado. Esto es muy importante porque esto les puede dar a ustedes luz de hacia dónde pueden también llevar su propio proyecto. Una vez que ya tienen esta tabla, que ya localizaron los proyectos y que ya anotaron estos puntos, entonces nos vamos a hacer una conclusión. Y esta conclusión, básicamente tenemos que responder tres preguntas. ¿Qué semejanzas encontré entre mi proyecto y los otros proyectos?
qué diferencias encontré entre los proyectos y esto cómo beneficia, cómo enriquece mi propio proyecto. Entonces, bueno, la conclusión ya lo sabemos, lo más completa posible. Entonces, esa es una parte muy importante de las actividades. Yo aquí les puse una tabla comparativa que pudieran ustedes realizar de esta manera. Aquí están los puntos que la actividad nos pide, el problema, el objetivo, el lugar, la población, quienes lo han atendido y las soluciones. Y necesitamos abrir estas columnas en dado caso que quieran seguir este modelo. Aquí en la primera columna tienen que apuntar, anotar estos datos de su propio proyecto. En la siguiente columna, los del primer proyecto investigado y posteriormente los del segundo proyecto investigado. Esto nos va a ayudar a que la comparativa sea muy clara, porque ustedes aquí pueden apreciar los datos de su proyecto con los datos de los proyectos investigados. Y lo pueden apreciar a simple vista, con una lectura muy rápida. Entonces eso es mucho más fácil. La única fila que yo agregué es esta. Yo aquí le puse referencia bibliográfica, pero básicamente es el link de donde ustedes sacaron la información. En su proyecto no es necesario que lo anoten, porque bueno, todavía no hacemos una carpeta. Si ya la tienen, lo pueden anotar, pero de los proyectos investigados sí es importantísimo que me pongan aquí el link, porque cuando yo califico esta actividad, justamente lo primero a donde me voy es a la fuente. Yo le doy clic al link que ustedes me ponen y reviso de dónde tomaron la información. Si la fuente es adecuada, es correcta, entonces, bueno, ya sé que la información es sólida y entonces ya reviso. Si la fuente de entrada veo que no es no me da una información sólida, entonces, bueno, pues ahí empezamos ya a buscar otra alternativa. ¿Sí? Pero esta es la tabla que tenemos que presentar y posteriormente nuestra conclusión en los términos que estamos ya comentando. Algunas sugerencias, ya se las decía por aquí. El tema debe ser de los proyectos investigados debe ser el mismo tema de su proyecto que ya trabajaron la semana anterior, o si no, bueno, al menos lo más acercado. Hay que explicar también en el cuadro los datos de su propio proyecto y necesariamente nos vamos a tener que ir a fuentes de datos especializadas para encontrar proyectos realizados. En este caso entramos por Google Académico y ahí vamos a encontrar infinidad de proyectos que se relacionen con su propio tema. Si nos vamos a Internet libre, nos va a dar, de hecho, vamos a tener, a gastar más tiempo buscando. Y bueno, no necesito un blog, no necesito una página de gobierno, no necesito un programa de gobierno, no necesito una página web de una asociación civil, necesito proyectos adecuadamente trabajados y validados. Ponemos nuestras referencias, aquí es importantísimo, al final de la actividad y cerramos con esto la actividad 3. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, Liliana, yo les pido que me pongan el link en la misma tabla, porque para mí es mucho más sencillo tomarlo de ahí dar clic y empezar a revisar la información. El link de la página donde lo tomaste es suficiente. Ya la referencia completa la puedes poner al final. ¿Alguna otra pregunta, duda, Mari Carmen, Lupita? Mari Carmen me dice que no. Ok.
Lupita también me dice. Ok, perfecto. Entonces, vámonos a nuestra siguiente actividad. ¿Sí? La fase 4. Vámonos a esta fase. ¿Sí? El primer punto también nos piden un documento. Y lo primero que tenemos que poner en este documento es una descripción de nuestro proyecto, de lo que llevan hecho de su proyecto. Hay que anotar el problema, los objetivos, las metas, lo que ya tienen hecho. Posteriormente, a lo mejor hay que explicar cómo se vive el problema, cómo afecta o cómo beneficia a su comunidad desde el aspecto poblacional, económico, social, educativo, laboral, etcétera. Sobre todo todos aquellos que tengan que ver con su tema. Este es el primer punto, que es justamente esa descripción. Esta descripción se apoya con la respuesta a estas preguntas. Posteriormente de hacer esta descripción que nos pide por aquí, entonces vamos a responder estas preguntas. ¿Qué pretenden lograr con su proyecto? ¿Cómo afecta o beneficia a su comunidad? ¿Los riesgos que representa? ¿Cuántas personas se pueden afectar? O sea, todas estas preguntas debemos de contestarlas. Ojo, estamos en la fase de contextualización. Estas preguntas, las respuestas a estas preguntas las pueden enriquecer o las deben enriquecer con búsqueda de información en Internet. Aquí sí podemos usar Internet libre. Aquí sí podemos usar noticias, periódicos, revistas, páginas de gobierno. Aquí sí. En la 3 actividad 3 no. En esta sí. Datos del INEGI, o sea, todo lo que encuentren ustedes de información sobre su tema, pues eso lo podemos plasmar aquí. Sobre todo, por ejemplo, ¿cuántas personas se beneficiarían con su proyecto? Pues a lo mejor sería bueno buscar el dato de cuál es la población, ¿no? De mi comunidad, de mi municipio, de mi colonia, etcétera. Y mucho de esto también de cómo se percibe el problema en mi comunidad desde diferentes puntos de vista. Normalmente también eso lo encontramos mucho si es que el problema del que ustedes están hablando quizá ya pues sea noticia en su comunidad, ya se haya hablado de él, a lo mejor algún periódico o algo, pues pueden encontrar mucha información de esto. Entonces, es contextualización, es investigación. Entonces, tenemos que hacer en la 3 una investigación sólida de bases de datos especializadas, pero aquí en la 4 podemos hacer una investigación más libre. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Una vez que ya respondimos, hicimos esta descripción y respondimos estas preguntas, entonces vamos a nuestra conclusión de esta primera parte. Esta conclusión básicamente debe de explicar qué pasaría si el problema que estamos tocando en nuestro proyecto no se soluciona. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían las afectaciones en su comunidad? ¿Y qué pasaría si sí se solucionan? ¿Cuáles serían los beneficios que su comunidad tendría? Esa es la conclusión. Tenemos nuestra descripción, la respuesta a las preguntas y esta conclusión. ¿De acuerdo? Una vez que ya terminamos esta parte, nos vamos al último punto de esta actividad. En este punto es una continuidad de la parte de objetivos. En la actividad 2, si lo recuerdan, plantearon el objetivo general del proyecto y también los objetivos específicos. Entonces, vamos a continuar en esta fase 4 con las metas. Y nos pide que llenemos esta tabla.
una tabla como esta, una tabla de 4 columnas, donde es ámbito, efectos, objetivos específicos y metas. Esta tabla tiene una particularidad. No sé si ya, Ileana, tú que ya la hiciste, quizá ya te diste cuenta. Y bueno, Mari Carmen y Guadalupe sería importante que lo notaran. Las 3 primeras columnas, ustedes ya las trabajaron, ya las tienen hechas. Los ámbitos los trabajaron desde la actividad uno, desde la primera tabla, aquella donde les pregunta 3 situaciones de su interés, los efectos en su comunidad, y ahí les dice, y los ámbitos. Entonces, ya los tienen ahí. Los efectos también los trabajaron en la actividad uno y más concretamente los trabajaron en la actividad 2, aquel árbol de causas y efectos donde pusimos las consecuencias. Bueno, pues ya las tienen también. Y los objetivos específicos también los trabajaron en la actividad 2. Y hicieron su objetivo general y al menos hicieron 3 o 4 objetivos específicos. Ya, esta parte ustedes ya la tienen elaborada. Es cuestión nada más de que la revisen, vean que no haya ninguna corrección y no la traigamos a esta tabla. Lo único que sí tienen que desarrollar son las metas. Las metas son los pequeños pasos, las pequeñas tareas, las pequeñas actividades que tendrán que hacer para lograr cada objetivo específico. Así como los objetivos específicos son las actividades para lograr el objetivo general, bueno, pues las metas son las tareas para lograr el objetivo específico. Y se desarrollan de la misma manera, verbo en infinitivo al inicio y por lo menos 3, 4 metas por cada objetivo específico. Si nada más hacemos una meta por objetivo, pues una meta no es suficiente para conseguir el objetivo. Normalmente necesitamos hacer una serie de cosas para lograr cada objetivo. ¿Sí? Y las vamos anotando aquí. Aquí ponen su objetivo, aquí las metas que corresponden a este objetivo, posteriormente el otro objetivo, las metas que corresponden al objetivo 2 y así los 3 o 4 objetivos que hayan colocado en su actividad 2. Este es el trabajo que es la continuación de justamente los objetivos. Terminamos esto, ponemos nuestras referencias y cerramos nuestra actividad 4. Hasta aquí, Mari Carmen, Lupita, Ileana, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que Lupita se le está cortando la señal. Veo que se sale, la saca y vuelve a entrar. ¿Ninguna, Ileana? Ok. ¿Tú, Mari Carmen, alguna pregunta sobre actividad 4? No, asesora, todo va bien hasta ahorita. Muchas Ok, perfecto. Aquí les puse yo un poquito de explicación sobre justamente la relación entre los objetivos y las metas. Justamente las metas son los logros más concretos que nos van a ayudar a conseguir los objetivos. ¿Sí? Son más cortos, más concretos, más medibles, más específicos y bueno, podríamos decir que la suma de las metas es lo que me va a dar como resultado cada objetivo específico, así como la suma de los objetivos específicos me tendrá que dar como resultado la consecución del objetivo general. De hecho, justamente esta figurita la puse por eso, ¿sí? Este triángulo rojo significaría el objetivo general.
Este gris son los específicos y las más pequeñas son las metas. Las metas me ayudan a conseguir los específicos y estos a su vez el general. Es la manera en cómo lo podemos plantear. No olvidemos nuestro foro, también, igual que el de la primera semana, 5 participaciones. La primera es la tabla. Ahora nos piden que pues pongamos aplicaciones que nos ayuden a desarrollar técnicas de investigación. Justamente, acuérdense que estamos en contextualización y esto tiene mucho que ver con la parte de investigación. En la segunda participación respondemos la pregunta detonadora. Tercera y cuarta, retroalimentación a nuestros compañeros y al final nuestra conclusión. En este foro hay una particularidad, por ahí lo comenté yo en la primera participación que hice. Hay un rengloncito que dice que una aplicación para hacer proyecciones de información. Ojo, no, el término proyecciones de información al que se refiere en este foro no es una presentación de información ante un público. O sea, no es un Canva, no es un PowerPoint, no es un Prezi. No, no es ese tipo de proyección ante alguien, sino es proyección de datos a futuro. Es algo como lo que hace INEGI, que dice, bueno, la población de México actualmente son tantos millones de personas. El crecimiento poblacional es tanto por ciento. Por lo tanto, dentro de 10 años, si sigue este ritmo, tendríamos un total de tanta población. Eso es proyección de datos, proyección de información a futuro. Eso es a lo que se refiere ese renglón del foro, de la tabla del foro. Y nada más para que tengan por ahí cuidado, insisto, lo puse por ahí, lo aclaré en la primera participación que hice. ¿Alguien tuviera algún comentario sobre esto o sobre el foro? Pues ¿No? justo yo tenía esa duda, Ajá. sobre eso, pero realmente, o sea, sí lo pensé de esa manera, pero la verdad es que sí puse que era Excel, entonces sí estaba correcto con lo que yo había visualizado. Excel tiene una parte que sí proyecta información, de hecho, sí, sí nos ayuda para esto, ¿eh? Canva no, y me ponen mucho Canva, y Canva nos ayuda a hacer una presentación de información ante un público. O sea, tú procesas tu información, la pasas a Canva y con Canva la presentas, pero Canva no hace proyección de datos, Ah, ok, 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 perfecto. Muchas ¿sí? gracias. De nada. Si es claro, las últimas recomendaciones, chicas, bueno, no olviden responder su informe de reflexión. Recuerden que las preguntas son 5 preguntas, 4 al inicio y al final un sí o no de si terminaron sus actividades. Y bueno, deben de estar las respuestas completas, ¿de acuerdo? No olviden sus referencias. Si en todas las actividades son importantes, en estas son todavía más importantes, porque se trata justamente de investigar, sobre todo en la actividad 3 donde prácticamente inclusive de eso se trata, podemos hasta copiar la información, entonces hay que poner el link y la referencia, por favor. Cuidar sus tiempos para que no se nos vaya por ahí a vencer las actividades, cuidar las reglas de etiqueta en comunicación virtual, sobre todo en la parte del foro. Y bueno, como en la semana 1, tenemos aquí esta liga con este cuestionario de resolución de dudas que les publico también con la grabación de esta sesión
por si alguien tuviera alguna duda que quisiera anotarla por ahí. Y con esto estaríamos cerrando nuestra semana 2 del módulo. Inquietudes, dudas, problemas que vean ante esto. ¿Algún comentario especial? Mientras tomo lista, permítanme. A ver, piensen si no hay por ahí alguna duda en específico. ¿Ninguna? A ver, me gustaría en unos minutitos, quizás antes de iniciar con el cierre de la sesión, hacer un ejercicio de búsqueda de proyectos, porque luego por ahí se me confunden mucho con esta parte. Vamos a ver. A ver, aquí estamos. Abrí un Google normal, como todos, o sea, sin nada, tal cual, y me voy directamente a, aquí lo tengo, de hecho, a Google Académico. ¿Sí? Aquí está. Esta es la parte de información de Google que aloja proyectos de bases de datos que han sido verificados. Ya estoy aquí en Google Académico. En esta barra, lo ideal es que yo teclee mi tema, mi problema, y a través de esto me va a arrojar proyectos del mismo tema o de temas parecidos. La redacción de repente el que yo ponga aquí, pues es muy importante. De repente le pongo algo y veo que no me sale mucho y bueno, pues entonces ahí hay que buscarle este, cómo cambiar la redacción. A ver, me gustaría hacer el ejercicio con un tema de ustedes. ¿Alguien quisiera compartirme su problema central para teclearlo y ver qué nos aparece? Mari Carmen, tú, Ileana, Lupita, ¿alguna? ¿Su problema? ¿El problema central de su proyecto? Bueno, el mío es escasez de trabajo formal. Ok. Como tal, el trabajo formal. ¿Dónde, Ileana? Vamos a ver qué nos aparece. En Iztapalapa, Ciudad de México. Le voy a poner Ciudad de México. El sector informal en la Ciudad de México, caso de estudio de la delegación Ixtapalapa, ¿eh? Aquí está lo de Ixtapalapa. Precariedad laboral, género y desigualdades urbanas. Este habla de desempleo, mira, trabajo formal. Impactos en los problemas de empleo de la hiperurbanización en la Ciudad de México. Trabajo precario y redes de solidaridad. El caso de los gasolineros está muy enfocado. Evolución reciente del empleo y el desempleo en México. Trayectoria del trabajo informal, género y espacio público en la Ciudad de México. O sea, ve toda la cantidad de proyectos que hablan de esto. Esta es una página, nada más. Ve la cantidad de páginas. A ver, ojo con esto. Aquí veo cielo, aquí veo academia, es donde están los proyectos, otro de cielo, otro de Redalic. Cielo y Redalic son dos bases de datos sumamente confiables que para publicar un proyecto, este proyecto ha sido revisado
y debe de contar con todas las normas de una investigación formal. Academia aloja también proyectos de este tipo, pero generalmente de universidades. Mm, pues básicamente son los que tenemos. Si abrimos el primero, vamos a abrir el primero, a ver si no lo abre. O de repente ya no están alojados. Aquí están. Este es de Cielo, este es el buscador donde está el proyecto. Aquí tengo el título, y aquí tengo un numerito que se llama ISSN. Este es el número de validación y de revisión del proyecto. Este lo trae Cielo, lo trae Redalic. Las tesis de universidad no lo traen, ¿eh? Aquí debemos tener el resumen. Aquí están los autores, está el resumen, aquí está el objetivo, aquí están los resultados, inclusive que son las cosas que ustedes pueden checar cómo se hizo la metodología, las conclusiones y las palabras clave. Esto es un requisito para poder publicar un proyecto. Está después en este caso en inglés, a veces los encontramos en otros idiomas, ¿sí? Y empieza con el desarrollo, por lo menos de el resumen de este proyecto. Nos debe marcar, aquí está la liga donde está el proyecto completo, por si quieren ahondar un poquito más. Y en este caso, Cielo nos da inclusive la forma de citar el proyecto. ¿Sí? Tenemos las citas, lo tenemos en varias formas, nosotros usamos APA, pues aquí está, tal cual como debe citarse. Y vean cuánto nos tardamos en localizar un proyecto, no sé, quizá 2 o 3 minutos. Es mucho más sencillo hacer esta búsqueda así que meternos a eh, Internet libre y pues no sabemos ni qué nos vaya a arrojar. Este es el formato de Cielo. Vamos a abrir uno de Redalic, a ver qué nos da. Aquí está, ¿sí? Aquí tenemos el mismo numerito de validación, ¿sí? Se hizo auspiciado aunque es de la Ciudad de México, me marca aquí que fue realizado al menos en parte en Argentina. Aquí están los autores, aquí está cómo citar el artículo, el proyecto, y aquí empieza. De nuevo, el título, los autores, un poquito de la reseña de cada autor, el resumen, las palabras clave. Aquí tengo el resumen en portugués y el resumen en inglés. Y empieza con el desarrollo de el contenido ya. La introducción. Muchas veces con que ustedes puedan leer el resumen, se pueden dar cuenta si lo pueden usar para su tabla comparativa. De alguno que a ustedes les interese o que vean que se acerca mucho a lo que ustedes están buscando, bueno, pues ese quizá valga la pena revisarlo a más detalle. ¿Alguna duda de cómo realizar una búsqueda a través de Google Académico, cómo checar los proyectos? Porque esa es una parte fundamental para nuestra actividad 3. Insisto, esto es lo primero que yo reviso. Ninguna, Ileana. ¿Así localizaste tú los proyectos? ¿Esta fue la mecánica que seguiste?
Ok, no, cuidado, Ileana, cuidado porque a lo mejor usaste algún periódico, alguna revista o alguna otra fuente que no, realmente no cumpla con las características de un proyecto. Eso te puede ayudar para la actividad 4, pero no para la actividad 3. Nada más revisa las fuentes, por favor. Ok, muy bien. Me voy. Es de verdad que es más sencillo y más rápido que buscar información y tratar de entenderle cuando nos vamos directamente a Internet libre. ¿Algún comentario adicional antes de cerrar? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicas, ¿dónde estamos? Nuestra semana 2, fase de contextualización. Como síntesis, tenemos por delante nuestra actividad 3, nuestra actividad 4, nuestro foro y nuestro informe de reflexión. En la actividad 3 tendremos que hacer un cuadro comparativo de los puntos que nos da la actividad por ahí, el problema, el lugar, y puntos que ahí nos marca. Tenemos que comparar esos puntos de su proyecto con al menos dos proyectos del mismo tema. Recuerden que no importa la ubicación geográfica, lo que importa es que sea del mismo tema y que la información se tome de proyectos validados. Hay que poner ahí el link para revisar la fuente de información y pues también validar la actividad. Posteriormente, tenemos que hacer una conclusión que nos responda qué semejanzas se encontraron entre los proyectos investigados y el propio, qué diferencias y cómo enriquece esto su propio trabajo. Ponemos nuestras referencias completas y con eso cerramos nuestra actividad 3. Nos vamos a la actividad 4. El primer punto es hacer una descripción del proyecto, responder unas preguntas que vienen por ahí, para las cuales sí podemos usar Internet libre, noticias, periódicos, páginas web, programas de gobierno. Ahí sí. En la 3 no, en la 4 sí. Y después de contestar estas preguntas, debemos de elaborar una conclusión de qué pasaría, qué efectos habría en mi comunidad si el problema no se resuelve y qué beneficios habría también si el problema sí se resuelve. Ponemos, bueno, no, tenemos la siguiente parte que es la continuidad de los objetivos. Hay que llenar una tabla, por ahí tiene ámbito, tiene efectos, tiene objetivos específicos y las metas. Las primeras tres columnas es información que ustedes ya trabajaron, que ustedes ya tienen en su actividad uno y 2. Solamente hay que revisar que no haya ninguna corrección y la podemos usar en la actividad 4. Y desarrollar las metas con el mismo camino de los objetivos específicos. Se redactan con verbo en infinitivo, deben ser muy concretas, muy medibles y son los pasos para alcanzar nuestros objetivos. Ponemos nuestras referencias y con esto sí cerraríamos ya nuestra actividad. Terminar con nuestras participaciones del foro, nuestra tabla, nuestra pregunta detonadora, dos retroalimentaciones a nuestros compañeros y nuestra conclusión ya casi el fin de semana, cuando hayan terminado ya su trabajo. Y responder su informe de reflexión, esta autoevaluación de 5 preguntas, cuidar que las preguntas estén completas y, bueno, recordar que muchas veces no tiene más que un solo envío. Abrimos, leemos, respondemos, enviamos y cerramos. No olvidar en esta, mucho más que en otras, en estas actividades, colocar sus referencias, por favor, y pues cuidar sus tiempos.
Y las actividades, tanto como el foro y el informe de reflexión, están abiertas hasta el domingo a las 23:59 para que lo tomen por ahí en cuenta. Mm, Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, bueno, usemos nuestros canales de comunicación, ya sea el correo o el chat de la plataforma. Yo por ahí estaré al pendiente. Y si por ahí hay alguna otra duda, pues acuérdense que conjuntamente con la grabación de esta sesión, les voy a colocar el link para poder entrar al cuestionario de resolución de dudas y que por ahí la puedan anotar. Creo que con eso estaríamos concluyendo esta sesión y cerrando los trabajos de esta semana. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Recuerden que esta semana solo tenemos esta sesión, no habrá sesión el día de mañana. Tenemos ya la opción de hacer una o dos sesiones dependiendo los temas. Entonces, en esta semana 2 solo es la sesión de hoy. ¿Te aseguras que no hay dudas? ¿No hay preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, sigo al pendiente a través de plataforma. Cualquier cosa, por favor, no duden de usar por ahí el chat o en dado caso, pues algún que me envíe algún correo y bueno, con mucho gusto les apoyaría. ¿De acuerdo? Pues buenas noches, y muchas gracias por haberse conectado y quedo en espera de sus actividades, de sus trabajos. Muchas gracias.